Tengan ustedes un cordial saludo, compañeras, profesora y demás personas que puedan llegar a observar este video. A continuación les vamos a sustentar nuestro trabajo de epistemología, actividad colaborativa, fase 3. El grupo está conformado por Alana Verdugo Mogollón, Neila Alejandra Díaz García, Silvia Juliana Quintero Fonseca y quien les habla, Sergio Andrés Núñez Anaya. Este trabajo consiste principalmente en hablar sobre las corrientes del pensamiento científico y vamos a hablar sobre la psicología como ciencia. Entonces vamos a iniciar. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las corrientes del pensamiento científico. Vamos a iniciar con el empirismo y luego vamos a hacer una comparación pequeña con el racionalismo sobre unos ciertos puntos muy específicos. Dentro del empirismo hablamos que los representantes vienen siendo Bacon, Locke y Hume. Y en el racionalismo sus representantes son Descartes, Leibniz y Spinoza. Vamos a empezar hablando sobre el empirismo. El principio del conocimiento del empirismo es muy fácil. Nos dice que la experiencia del mundo exterior procedente de los sentidos es la única posibilidad para un conocimiento que pretenda alguna certeza. También nos habla de que el conocimiento no tiene sentido si no tiene contenidos precedentes de los sentidos, y si se circunscribiera solo al ámbito de la razón, que es lo que únicamente se obtendría, sería el propio funcionamiento de la memoria o de la imaginación. Es decir, que el empirismo nos habla de la propia percepción aprendida con la memoria y en su repetición. Y luego nos hablamos sobre el racionalismo en su principio de conocimiento y nos dice que la razón es el principio de conocimiento. Es decir, que todo conocimiento procede en primera instancia de la razón, de un pensar. Y solo hay una posibilidad de un conocimiento cierto, y es solamente si se parte de la razón y la actividad se circunscribe al ámbito de la razón. La experiencia del mundo exterior, especialmente la que proviene de los sentidos, es una ocasión de error o de equivocación. También hablamos dentro de la antropología que el racionalismo ve que la cualidad que diferencia a los seres humanos del resto de los seres de la realidad es la razón, que denominan el alma. Y el alma es equivalente a la conciencia racional, a la razón. En cambio, el empirismo considera que lo corporal y lo sensible es fundamental para comprender bien al ser humano como tal. La conciencia interacciona con la sensibilidad, siendo fundamentales ambas dimensiones. Y en cuanto a la ética, hablamos de que la moral racionalista quiere reproducir el esquema científico para su elaboración ético, y el racionalismo busca un principio fundamental sobre el que asentar su construcción moral. Las leyes morales deducidas tienen un valor universal y por lo tanto hablamos de que estas leyes son objetivas. Por otro lado, decimos que la ética empirista se guía a través de la emoción y considera que algo bueno o malo es dependiendo de lo que nos agrade socialmente o no, y de que si es útil o no. Y el agrado y la utilización social van a denominar a esto como sentido común. Estas son unas diferencias muy importantes entre el empirismo y el racionalismo. Bueno, a continuación vamos a hablar de otras dos corrientes de pensamiento científico, el cual iniciamos con el positivismo, el cual inicia con Comte, luego sigue con Simon y termina con Mill. Nos indica que la definición afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Acá empieza a nacer la necesidad del hombre por explicar estos pensamientos de forma científica, por demostrarlo verídicamente. Aquí es donde empieza a separarse literalmente la filosofía de la psicología, y la psicología se empieza a caracterizar como ciencia porque empezamos a demostrar esto que necesitamos. Aquí las especulaciones ya no son nada. Para el positivismo, lo que especulamos y lo que pensamos de manera subjetiva no tiene validez científica, no tiene validez ni veracidad alguna. Y luego hablamos del pospositivismo. Dentro de sus representantes está Wittgenstein, Kuhn, y en la definición de estos hablamos de que se considera como el fruto o el resultado de una interacción dialéctica o un diálogo entre un conocedor y un objeto conocido. Es decir, que en el pospositivismo aquí empezamos a aplicar aquello que en el positivismo planteamos como algo científico, como algo demostrable.
Es decir, cuando nosotros tenemos un contenido de conocimientos y lo empezamos a aplicar, ya como sea, en un paciente que se está siendo estudiado y con base de preguntas y encuestas, se le hacen estos estudios muy puntuales. Entonces, aquí concluimos estas cuatro corrientes del pensamiento científico. En primer lugar, la fenomenología es el análisis sobre los fundamentos científicos. Dentro de la filosofía, es considerada como una idea subjetiva cuyo enfoque es el estudio y la descripción de la conciencia del individuo. Es preciso resaltar en este campo la teoría de Edmund Husserl, la cual nos conduce a buscar lo universal de las cosas, es decir, se da un estudio a cada objeto o situación con el fin de recuperar lo ambiguo y comprender la sabiduría, la cual ve obstruido su avance debido a la preferencia de guardar saberes particulares. Podemos ver también la fenomenología desde la perspectiva epistemológica. Desde esa perspectiva se conoce como un paradigma de la investigación cuantitativa, ya que se utiliza actualmente en las investigaciones sociales y genera aportes en instrumentos de evaluación como la entrevista y el método de observación. Buenas noches, mi nombre es Silvia Juliana Quintero Fonseca y esta es mi presentación. Bueno, podemos ver que Popper en el falsacionismo aborda la reputación o principio de falsabilidad y es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper, el cual toma como principio la validez teórica a partir de un ejercicio básico, el cual consiste en constatar una teoría por medio de la reputación con un contraejemplo, ya que si no es posible refutar dicha teoría, no va a ser válida. Así Popper ratifica el verificacionismo como método de validación de teoría. Otro orden de ideas, la corriente hermenéutica, que existe en el siglo XIX, se enfocó básicamente en describir e interpretar fenómenos humanos basados en teorías previas. Los estudios se orientaron básicamente a interpretar los textos hasta el punto de avanzar en teorías filosóficas del significado y la comprensión desde la interpretación textual, siendo la anterior la base fundamental para la generación de conocimiento. Cordial saludo, mi nombre es Alana Verdugo y vengo a hablarles de los métodos de investigación en psicología. Todas las ciencias requieren de evidencia empírica que se pueda basar en la observación y la experimentación. Existen diversos métodos de investigación, ninguno es mejor que el otro, sino que cada uno cuenta con sus ventajas y desventajas y se trata más bien de escoger el método que más se acerque o más se adapte a aquello que queremos investigar. Entonces, vamos a ver algunos de los métodos de investigación que más se. Uno de los métodos que podemos encontrar es la observación natural, la cual consiste en observar al sujeto en su hábitat natural sin llegar a alterar eh, ni manipular nada de lo que se encuentre a su alrededor. Una de las ventajas puede ser que podemos tener una gran cantidad de hipótesis a través de esta investigación y una de las desventajas es que el participante al sentirse observado puede verse afectada su conducta. En el caso de las encuestas nos ayudan a crear posibles escenarios hipotéticos y se pueden formular una serie de preguntas estándar a un grupo numeroso de personas. También en este método de investigación podemos encontrar ventajas y desventajas. Las ventajas de las encuestas es que nos permiten obtener datos de investigación de manera muy económica. Y en las desventajas podemos encontrar que generalmente las preguntas que no se elaboran de manera adecuada pueden generar respuestas ambiguas y también los resultados dependen de la disposición que tengan los participantes para realizar esta investigación. Seguimos con la investigación correlacional y cuando hablamos de correlacional nos podemos referir a la relación que hay entre dos o más variables. Esto puede ser útil, puede ser una ventaja, ya que nos permite realizar predicciones sobre la conducta de una persona.
y como desventaja no permite a los investigadores extraer conclusiones sobre las relaciones casuales. La Asociación Americana de Psicología estipuló un código de ética para este tipo de investigaciones en las que se incluyen a los animales y los seres humanos, donde a los seres humanos se les debe aplicar un consentimiento informado, se les debe informar la procedencia de la investigación y cuál es la finalidad de la misma, para que esta persona, después de tener toda la información, decida si desea ser parte de esta investigación o no. Y en cuanto a los animales, las prácticas experimentales con ellos tienen una gran oposición, ya que los defensores de los derechos de los animales afirman que la única investigación que se puede realizar con ellos es la observación natural, para que no se afecte su hábitat ni su diario vivir. Buenas compañeros y docentes. La ontología en la psicología, los principales planteamientos fue la atención controlada por las intenciones, los motivos lo que dio lugar al término voluntarismo, la atención controlada por otros procesos psicológicos como la percepción, el pensamiento, la memoria. Entre sus principales exponentes están William Wood, Jim Hogarth, Chick Tate y Edward Tillman, William James. Entre los principales aportes se otorgó un lugar central a la atención selectiva, se logró ligar la psicología al campo de la filosofía para ubicarla en un mundo de la ciencia. Fueron los estudiantes que iniciaron la psicología científica a diferentes universidades y se desarrolló una teoría funcionalista de los procesos naturales y de la conducta. Gracias. Buenas compañeros y docentes, entre la visión naturalista del ser humano y el conductismo, entre los principales planteamientos está definir la conciencia más de lo que se puede observar en el alma. Para Pavlov, el llamado condicionamiento de esta forma siempre de entrenamiento. Si la salvación o reflejo automático podía moldearse el aprendizaje. Entre los principales exponentes están John Watson, Ivan Pavlov y Marie Cornell. Se presenta en Estados Unidos hacia la década de los 60. En el laboratorio, la visión del conductismo está basada en el trabajo de Big-Bang y el condicionamiento no se limita al aprendizaje simple de animales, solo se puede dar juicio sobre la enorme cantidad de condicionamiento que ocurre en la vida humana cotidiana. Gracias. Buenas compañeros y docentes, entre la naturaleza social y política del ser humano en la unidad 1 está la idea del hombre, se identifica con su vida social, el predominio de la ciudad, de Estado como la forma de organización social, fortalece el predominio de la vida en la comunidad, hasta que el punto que difícilmente se entendería la vida del hombre, manteniéndose alejado y ajeno al Estado, teniendo claro que esta tendencia se había de conseguir con el individualismo, que también se manifiesta en la vida y en las tradiciones. Entre las clases sociales tenemos a los gubernamentales, a los guerreros y los artesanos. Entre los gubernamentales tenemos en el tipo de alma lo que es la racional, en los guerreros el tipo de alma inasible y en la clase social artesanos los que son comprensibles. Gracias.